En este video vamos a tratar de ver los resultados hipotéticos y las posibles discusiones de resultados en la práctica de electroencefalograma. Y vamos a empezar hablando de la metodología con la cual se toma un electroencefalograma. O primero, antes que eso, ¿qué es un electroencefalograma? El electroencefalograma, como su nombre lo dice, es el registro de la actividad eléctrica del encéfalo, pero no es como tal de todo el encéfalo de manera uniforme. ¿Por qué? Porque hay otros estudios que sí lo hacen de manera más puntual, más localizada, más directa, como el electrocorticograma, que es el registro de la actividad eléctrica de la corteza cerebral, pero ese es un método invasivo, ¿verdad?, que se hace mediante neurocirugía. El electroencefalograma tiene la ventaja de que no es invasivo, pero al nosotros estar colocando los electrodos de registro en el cuero cabelludo, lo que vamos a obtener es un registro en microvoltios. ¿Por qué en microvoltios? Porque la calota o todo el cráneo ejercen un efecto de resistencia al paso de la actividad eléctrica del encéfalo hacia afuera. Entonces la actividad eléctrica que llega es muy poca y por eso tenemos un registro de microvoltios y no en milivoltios, como sería en el caso del electrocardiograma o el electromiograma. Registramos en diferentes puntos, como ustedes pueden ver aquí, mediante un sistema de colocación de electrodos de registro llamado sistema 10/20. Se llama sistema 10/20 porque se basa en 10% o 20%. Siempre hay entre un electrodo y otro o el 10% o el 20% de la longitud que hay desde el punto craniométrico nasion, ¿verdad?, a través de la línea media hasta el inion en la parte posterior de la cabeza. Se toma un 10% de esa longitud total y se va a colocar luego a un 5% a la derecha y a la izquierda, aquí como vemos estos electrodos de registros, y luego aquí en una línea horizontal, ¿verdad?, 20%, 10%, 20% y así luego en sentido coronal, y como lo ven aquí, ¿verdad?, tienen el nombre según si están en la región frontal, pues le ponen una F, o si están en la parte coronal, pues una C, o en la temporal, o en la parietal, occipital, etcétera, ¿verdad? Y tienen un número. Los números pares están del lado derecho, los números nones del lado izquierdo. En la línea media le ponen una Z. Eso no es tan importante, ¿verdad? Es a lo mejor importante cuando vean en neurología la interpretación de un electroencefalograma. ¿Para qué nada más es importante tener puntos de registro en toda la cabeza? Pues porque la actividad eléctrica del encéfalo, mientras más alejada esté la estructura nerviosa de ese electrodo de registro, menor va a ser la actividad eléctrica que se registra, de tal manera que lo que más vamos a registrar en el electroencefalograma es la actividad eléctrica de la corteza cerebral. A lo mejor la del tallo cerebral nos va a llegar de manera muy pobre, ¿verdad? Y también incluso en la corteza cerebral, la actividad eléctrica que ocurra en la corteza prefrontal la van a registrar mejor, por ejemplo, estos electrodos de registro que están en la frente, a diferencia de los que están en la región occipital. Y al revés, la actividad eléctrica que ocurra en la región occipital, ¿verdad?, o sea, la de la visión, va a registrarse muy pobremente en la región frontal. Durante la práctica tenemos la dificultad de colocar el gorrito. Siempre que lo colocábamos como un gorrito que tenía todos estos electrodos de registro y no funcionaba adecuadamente, no se veía muy bien y era difícil poner tantos canales de registro a la vez, ¿verdad? Entonces optábamos siempre nada más por colocar los dos electrodos de registro en la región frontal. ¿Por qué? Pues porque en la frente no tenemos pelo, ¿verdad? También el cabello puede llegar a influir como interferencia. Entonces lo ideal es hacerlo en alguien que esté pelón, ¿verdad? Pero bueno, obviamente no porque a alguien le vayas a hacer un electroencefalograma lo vas a mandar a rapar, pero el cabello sí puede llegar a influir un poquito. Entonces se coloca un gel que conduce mejor la electricidad para registrarlo, pero solo lo registramos en la frente, normalmente en el laboratorio, de tal manera que solo vamos a observar de manera más significativa
los estímulos que tengan que ver con incremento o descenso de la actividad eléctrica de la corteza prefrontal. Ahora, la actividad eléctrica que estamos registrando es en su gran mayoría la actividad eléctrica que se genera en el árbol dendrítico de las neuronas, no en los axones. La actividad de los axones contribuye muy poco a lo que se registra en el electroencefalograma. Que no se les olvide esto. Lo que más tiene que ver con ese registro es la actividad eléctrica del árbol dendrítico. Ahora bien, ya que sabemos cómo se colocan los electrodos, qué es lo que estamos registrando, pues vamos a ver que existen ritmos electroencefalográficos. Esos ritmos electroencefalográficos son 4 los que se definen. No les voy a poner ahí las frecuencias, no es importante que memoricen las frecuencias ni que memoricen las amplitudes, ¿verdad? Para fines prácticos, o sea, eso no es importante para aquí el del laboratorio, nada más que sepan qué es lo que significa. Hay 4 ritmos electroencefalográficos. Ahora, ¿qué es lo que define estos ritmos electroencefalográficos? Lo hace el que se incremente o se disminuya la coordinación de las neuronas. Si estamos registrando la actividad eléctrica de los árboles dendríticos, entonces vamos a ver que si muchas neuronas empiezan a generar un potencial posináptico excitador a la vez, vamos a tener que hay una deflexión positiva en el registro del electroencefalograma. Y si vemos que muchas neuronas a la vez están generando un potencial posináptico inhibitorio, vamos a ver que hay una disminución en el registro, hay una deflexión negativa en el registro. Entonces, este registro va a tener crestas y valles, dependiendo de si muchas neuronas se coordinan o se descoordinan. Mientras más coordinadas estén las neuronas, las crestas y los valles van a ser más amplios y más anchos, de tal manera que una mayor coordinación en la actividad neuronal se va a traducir en, número 1, una menor frecuencia, puesto que las ondas son más grandes, y número 2, una mayor amplitud en esas ondas. Y al revés, una mayor descoordinación en las neuronas, es decir, que cada una vaya por su lado, mientras que una está generando un potencial posináptico excitatorio y la otra un inhibitorio, los dos se van a neutralizar y entonces no registraríamos nada. Y entonces mientras más descoordinadas estén, vamos a tener una frecuencia muy alta en las ondas y una amplitud de estas ondas disminuidas. Entonces, que no se les olvide. Mucha coordinación, vamos a tener amplitud grande y poca frecuencia. Y una descoordinación se va a traducir en una frecuencia alta y en una amplitud pequeñita. Entonces, así definen 4 ritmos electroencefalográficos. El ritmo, vamos a empezar por el de mayor descoordinación, que es el ritmo beta. El ritmo beta va a tener la máxima descoordinación, va a tener ondas muy pequeñitas y muy frecuentes. Y es porque las ondas cerebrales están muy descoordinadas, están todas las neuronas, cada una va por su lado, y esto se traduce en que el sujeto esté despierto y que esté con una actividad intelectual incrementada. Pero también pueden estar presentes este tipo de ondas beta en el sueño de movimientos oculares rápidos. Durante el sueño MOR o REM o de movimientos oculares rápidos, el sujeto presenta un registro electroencefalográfico con un ritmo beta, es decir, de mucha actividad neuronal con alta descoordinación. El siguiente ritmo que les voy a mencionar es el que le sigue en descoordinación, pues sería un peldaño más abajo, es decir, están un poquito más coordinadas las neuronas y sería el ritmo alfa. El ritmo alfa se presenta en los sujetos que están en estado de vigilia, es decir, están despiertos, pero que están calmados, que están tranquilos, que no tienen una actividad intelectual incrementada. Entonces, en los sujetos que están tranquilos, relajados, la mayoría de las veces vamos a encontrar el ritmo alfa electroencefalográfico como registro. Y luego vendrían
otro peldaño más abajo, otro registro que está aún más coordinado, ya sus frecuencias son más bajas y sus amplitudes más altas. Este registro es el registro teta. El registro teta se va a presentar en el sueño no REM, para ser más específicos, en la etapa 3 del sueño no REM se va a encontrar este registro. También pueden decir ahí la bibliografía que se encuentra en algunas áreas del encéfalo de los lactantes, pero carece de importancia clínica eso. También pueden ver que en la antigüedad se utilizaba para tratar de ver si algún ritmo de este tipo se relacionaba con alguna enfermedad mental, pero al día de hoy no es práctico utilizarlo para eso, porque la sensibilidad o especificidad que puede tener el electroencefalograma para detectar un trastorno mental es muy pobre. Y por último tendríamos el ritmo más coordinado de todos, que sería el ritmo delta. El ritmo delta es el que tiene las amplitudes en sus ondas mucho mayores y que tiene las frecuencias más bajas. Este ritmo el ritmo delta es característico de la fase 4 del sueño no REM o no MOR, o en el que no se presentan movimientos oculares rápidos. También a esta fase 4 del sueño no REM se le suele conocer como sueño de ondas lentas, porque se caracteriza por presentar ondas lentas en el registro electroencefalográfico durante esta etapa del sueño. Entonces, estos ritmos pues nos permiten saber si el sujeto está sano o no, porque son los únicos 4 ritmos que deben de presentarse cuando el sujeto está sano. Cuando vemos en el registro electroencefalográfico una amplitud muy grande de las ondas, pero también acompañadas de una alta frecuencia, esto es patológico y esto nos dice que ese paciente está teniendo una crisis epiléptica en ese momento. Y de aquí me paso a la utilidad del electroencefalograma. El electroencefalograma se utiliza en la actualidad principalmente para 2 cosas. Número 1, para diagnosticar epilepsia, y número 2, para diagnosticar muerte cerebral. En la antigüedad se utilizaban para ver eventos vasculares cerebrales, tanto isquémicos como hemorrágicos, tumores cerebrales, entre otras cosas, pero en la actualidad, debido a que ya hay tecnologías como la tomografía por emisión de positrones, tomografía axial computada o resonancia magnética nuclear, ya ha quedado obsoleto el uso del electroencefalograma para este tipo de diagnósticos y solamente lo utilizamos para muerte cerebral o epilepsia. Ahora pasamos a las maniobras. ¿Qué tipo de maniobras íbamos a realizar durante el laboratorio? Número 1, íbamos a aplicar estímulos luminosos en los ojos. Fíjense bien, aquí a la derecha les puse lo que pasa con las neuronas de la retina y también lo que va a pasar con las neuronas de la corteza occipital cuando arrojamos luz en el ojo. En condiciones de oscuridad, de manera basal, las neuronas ganglionares del ojo están descargando constantemente con cierta frecuencia, pero luego vemos que cuando arrojamos luz sobre el ojo, sobre la neurona, o bueno, bien sobre la neurona ganglionar que recoge la información sensitiva de un fotón o de un bastón o de un cono, va a aumentar su excitabilidad, mientras que a la neurona vecina la van a inhibir, ¿verdad? Y al revés, cuando se apaga la luz, la que estaba excitada se inhibe y la que estaba inhibida se excita, ¿sí? Entonces, el arrojar luz de manera intermitente en los ojos va a hacer que se aumente la actividad neuronal, ¿verdad? Se aumenta mucho la actividad neuronal y la demanda metabólica de la región occipital aumenta. Entonces, aumenta mucho la descoordinación de la actividad neuronal en la región occipital, por lo que si tuviéramos electrodos de registro en la porción occipital y el sujeto se encuentra tranquilo, relajado, con un ritmo alfa, veríamos que tal vez pueda pasar al ritmo beta, ¿vale? Eso es lo que veríamos, el efecto. ¿Y por qué? Pues debido a esto, ¿verdad? A que se incrementa la actividad de las neuronas de la región occipital.
Otra de las maniobras que nos pide ahí es el efecto a los estímulos auditivos. Para poder lograr bien un efecto a los estímulos auditivos, tendríamos que ver que los electrodos de registro estuvieran localizados en la región temporal, ¿verdad? Cuando hacemos un ruido fuerte, al mismo tiempo lograríamos que algunas neuronas descarguen al mismo tiempo potenciales de acción, y eso haría que viéramos a lo mejor unas ondas con una amplitud más grande, aunque también si lo hacemos de manera intermitente tal vez no veamos que hay un incremento en la amplitud de las ondas, sino que lo que veríamos es que pasa a lo mejor en esa zona de un ritmo alfa a un ritmo beta, es decir, que se descoordina más y se aumenta más la actividad en la región temporal, que es donde está el área 22 del mapa de Brodmann, y el área, si no me acuerdo mal, creo que es la 41 y 42, que es el área auditiva primaria y la auditiva secundaria del mapa de Brodmann. Entonces, lo que se hace es aplaudirle en los oídos al sujeto de experimentación. Se hace en una sola ocasión o se puede hacer más veces, y les digo, dependiendo, si se hace una vez, a lo mejor esperaríamos que se vea una o varias ondas con una amplitud incrementada, o si lo hacemos aplaudiendo varias veces, tal vez veríamos que cambia de ritmo alfa a ritmo beta, hipotéticamente hablando. Y luego tendríamos el registro bajo estímulos somatosensoriales, ¿verdad? También sabemos que la demanda metabólica y el flujo sanguíneo local del área 3, 1 y 2 del mapa de Brodmann se ve incrementada cuando el sujeto está experimentando sensaciones táctiles en el cuerpo. Aquí les puse diferentes receptores que transducen algunas señales, pero el que utilizamos en la práctica más que nada es una terminal nerviosa libre de dolor. Ahora, la terminal nerviosa libre de dolor, al provocarle dolor al sujeto de experimentación, no solo vamos a aumentar la actividad en las áreas 3, 1 y 2 del mapa de Brodmann, sino que lo vamos a hacer en toda la corteza cerebral de manera generalizada. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, en la vía del dolor antes de llegar a la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo, antes de llegar al núcleo ventral posterolateral y posteromedial del tálamo, antes de llegar a los núcleos intralaminares y luego al área 3, 1 y 2 del mapa de Brodmann, llega a una área de la formación reticulada que se conoce como sustancia reticular activante. Y la sustancia reticular activante es la que nos despierta por la mañana y es la que mantiene activa la corteza cerebral cuando estamos en vigilia. Entonces, si estimula, por eso las personas se despiertan cuando experimentan dolor, o por eso los pacientes que tienen mucho dolor no pueden dormir, porque por la alta estimulación que está llegando a la sustancia reticular activante. Esa sustancia reticular activante, por lo tanto, va a estimular a toda la corteza cerebral, y entonces veríamos que si el sujeto está tranquilo, calmado, con un ritmo electroencefalográfico alfa, y nosotros le aplicamos un estímulo doloroso en alguna parte del cuerpo, veríamos que aumenta la actividad neurológica en toda la corteza cerebral, lo que se traduce en un aumento en la descoordinación de estas neuronas. Por lo tanto, pasaría de un ritmo alfa a un ritmo beta, hipotéticamente, y esta sería la causa. Ahora, ¿qué es lo que? Si el sujeto está tranquilo, calmado, despierto, en estado de vigilia, veríamos un ritmo alfa. Pero luego hay una maniobra en la que al sujeto le pedimos que empiece a contar del 100 hacia atrás o del 1000 hacia atrás, de 7 en 7. Esto va a hacer que se eche a andar la actividad de la región temporal y otras áreas de asociación multimodales que tienen que ver con los cálculos matemáticos, y eso haría que el sujeto cayera en una condición de actividad intelectual incrementada. Y esto nos haría ver que el sujeto pasa de un registro electroencefalográfico alfa en la mayoría de las porciones de la corteza cerebral a un ritmo electroencefalográfico beta. ¿Y cuál sería la causa? Pues que se echan a andar múltiples acciones en las áreas de asociación multimodales y del lóbulo temporal que tienen como fin incrementar la actividad de estas neuronas y descoordinar la frecuencia de los disparos que tienen todas y cada una de estas.
Antes de hablarles de esta maniobra, siempre hay una maniobra que se me olvidó ponerles aquí. Lo que tratamos de hacer es que el sujeto de experimentación se duerma. Por eso casi siempre se les pide que un día antes no duerman, ¿verdad? ¿Para qué? Para que lleguen con sueño. Pero eso, les soy sincero, en todos los siglos, por los siglos de los siglos que tengo ahí en el laboratorio, solo una vez lo logramos, ¿verdad? Había ahí una alumna bien dormilona y se quedó dormida, y aunque le echábamos luz en los ojos no se despertaba. Pero solo ha pasado esa vez, de ahí en más no ha pasado otras veces. Y lo que se intenta hacer es que cuando el sujeto entre en sueño, nos esperamos a lo mejor una media hora o una hora para tratar de que vaya bajando poco a poco la actividad neuronal, se vaya coordinando poco a poco y que pase a los ritmos electroencefalográficos alfa, luego teta y luego delta, y así poder ver las ondas delta del sueño de ondas lentas, la etapa 4 del sueño no moro, no REM. Pero solo lo hemos logrado una vez. Es muy difícil que se vea, pero en teoría, si el sujeto lograra dormirse y durara cierto tiempo dormido, porque recordemos que tenemos ciclos en el sueño tenemos ciclos en el que bajamos al sueño de ondas lentas, luego subimos al sueño REM, volvemos a bajar al sueño de ondas lentas y se repite varias veces en la noche. Entonces, para entrar al sueño de ondas lentas, el sujeto le toma tiempo que pase esto. Solo una vez lo hemos logrado, pero en teoría deberían de verse las ondas lentas si logramos hacer que el sujeto logre dormirse durante varios minutos u horas. Pasamos ahora sí a esta maniobra. Tal vez es la más difícil de entender, pero la más interesante. Cuando a un sujeto se le va a hacer un electroencefalograma para ver si esta persona tiene epilepsia o no tiene epilepsia, lo que se trata de hacer es irritar su sistema nervioso central para que se manifieste, porque si no, pues el sujeto va a tener un registro normal y no vamos a ver el foco epileptógeno. Entonces hay que provocar que ese foco epileptógeno se manifieste. ¿Cómo lo hacen? Pues para empezar le piden al sujeto que no duerma, ¿verdad? No dormir irrita el sistema nervioso central, hace daño no dormir, ¿verdad? Entonces por eso esperemos que para el año 3000 después de Cristo se deje de poner guardias en medicina, porque eso para nada le ayuda al estudiante, ni a nadie, ni al paciente, ni en la enseñanza, ¿verdad? Es una cosa inútil que se debe de quitar. Entonces se le pide al paciente que no duerma, llega con su cerebro irritado y es más fácil que se manifieste el foco epileptógeno. Bueno, hay una de las maniobras en el laboratorio en la que se le pide al sujeto que hiperventile, y cuando se le pide que hiperventile, se aumenta, lo que deberíamos de ver en consecuencia es que aumente la descoordinación en las neuronas, ¿verdad? Aumenta la descoordinación en las neuronas y pasaría, si está despierto y tranquilo, de un ritmo alfa a un ritmo beta, ¿verdad? Incluso si ese sujeto es epiléptico y no lo sabe, puede llegar a convulsionar, o es más, si el sujeto no es epiléptico, pero dura hiperventilando de manera muy prolongada y muy exagerada, puede convulsionar sin necesidad de que sea epiléptico. Es decir, a un sujeto que hiperventila, aumenta tanto la excitabilidad no solo de las neuronas y de los músculos, de todas las células excitables, puede llegar a aumentar tanto la excitabilidad del sistema nervioso central y periférico que el sujeto puede convulsionar. Ahora, ese es el efecto, ¿verdad? Una persona que hiperventila aumenta la actividad neuronal. Pero ¿por qué es que pasa esto? ¿Cuál es la discusión de este resultado hipotético? Es la siguiente: cuando nosotros estamos respirando muy aprisa, estamos hiperventilando, estamos intercambiando más gases, ¿verdad? Es decir, sacando más dióxido de carbono y metiendo más oxígeno. Al sacar ese dióxido de carbono, recordemos que en nuestro organismo la anhidrasa carbónica hace que ese dióxido de carbono se combine con el agua para formar ácido carbónico, de tal manera que si eliminamos más dióxido de carbono, eliminamos ácido carbónico. Y al eliminar ácido carbónico, estamos aumentando el pH, es decir, nuestra sangre se está poniendo alcalina. Nos da una alcalosis respiratoria. Y esa alcalosis respiratoria lo que va a hacer es que va a modificar la estructura cuaternaria de las proteínas de nuestro organismo, porque recordemos que la estructura terciaria y cuaternaria de una proteína depende del pH y la temperatura a la que se encuentra, de tal manera que si modificamos el pH, modificamos la estructura de esta proteína, y si modificamos la estructura, modificamos también su función. Entonces, al aumentar la hiperventilación,
vamos a ver que el sujeto entra en una alcalosis respiratoria y la alcalosis respiratoria hace que se modifique la estructura de la albúmina de tal forma que se vuelve más afín por el calcio, porque recordemos que la albúmina no solo transporta algunos iones, sino que también fármacos y hormonas. Bueno, en este caso, una parte del calcio total que está circulando en la sangre se mantiene unido a la albúmina y una parte se mantiene libre. Al aumentar su afinidad por el calcio, la fracción unida de calcio unida a la albúmina va a aumentar, por lo que la fracción libre va a disminuir. Y como la fracción libre es la que difunde hacia los tejidos, al disminuir la fracción libre es como si tuviéramos una hipocalcemia. Pero esta hipocalcemia es relativa. ¿Por qué? Porque la cantidad total de calcio sigue siendo la misma y nada más se ha disminuido la fracción libre. Entonces, recordemos que para que la puerta de activación del canal de sodio dependiente de voltaje se mantenga cerrada, necesita de cargas eléctricas positivas en el líquido extracelular, y gran parte de esas cargas eléctricas positivas son aportadas por el calcio extracelular. Y si disminuimos el calcio extracelular, disminuimos esas cargas eléctricas positivas y en consecuencia la puerta de activación del canal de sodio dependiente de voltaje se torna inestable, de tal manera que estímulos subumbrales que normalmente no iban a provocar su apertura lo provocan, o incluso aunque no haya un estímulo espontáneamente puede esta abrirse dejando entrar sodio a la célula y provocando una despolarización y luego como consecuencia un potencial de acción que se va a propagar a lo largo de todas las células excitables. Entonces, ¿cómo se va a manifestar esto? Una persona que está respirando muy aprisa, pues va a aumentar tanto la excitabilidad de las células motoras, lo que se traduce en que se le engarrotan las manos, ¿verdad? Hay una contracción de los músculos agonistas y antagonistas, y aunque ganan los agonistas, la mano se le queda así. Miren, esto es clásico, este es el signo de Trousseau en las personas que tienen hipocalcemia, ¿verdad? O que están hiperventilando. Entonces hay un aumento en la excitabilidad de los músculos, pero no solo de los músculos, sino también de las partes sensitivas. Entonces el sujeto, sus nervios periféricos o sus neuronas van a estar descargando como si aquí hubiera unas sensaciones táctiles que no existen, de tal manera que el sujeto va a tener disestesia, parestesia, va a tener hormigueo, va a tener entumecimiento en diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Y les digo que si esto es muy exagerado, el sujeto puede llegar a convulsionar. Es la causa más común de hipocalcemia y lo único que le tienen que decir al sujeto es respire normal. Lo más común es que pase esto por ansiedad. Al sujeto le dan una mala noticia, se asustó, hiperventila y se pone así, ¿verdad? Luego, si no le explican, anda creyendo que le hicieron brujería o que está poseído, que no sé qué. Entonces, pues nada más hay que decirle al sujeto que es normal, que es esperable, que es porque estaba respirando muy aprisa. Lo que tiene que hacer es respirar más tranquilo, ¿eh? Entonces, esta maniobra se puede realizar, la de la hiperventilación, en un paciente que se sospecha que tiene epilepsia durante el electroencefalograma. ¿Para qué? Para provocar que se manifieste el foco epileptógeno, ¿de acuerdo? Entonces, alguien que es epiléptico, si hiperventila, es más fácil que convulsione que alguien que no es epiléptico. Y pues eso fue todo, compañeros. Pónganme ahí en la caja de comentarios si tienen alguna duda, sugerencia, si quieren que se hagan a lo mejor algunas clases por videoconferencia, videollamada o algo, pues pónganlo ahí, qué es lo que quieren que se modifique, o si así está bien, pues así seguimos, ¿sale? Y por mi parte es todo.